¿ya? Se supuso que la revolución industrial era un tránsito entre lo que era la base agraria y la base artesanal basada en la industria y producción de las máquinas. Todo inició en Inglaterra a mediados del siglo XVIII y se va a extender hasta el siglo XIX a otros lugares. ¿Ya? Y después vamos a ver que muchos países van a empezar a estar en vías de desarrollo utilizando el proceso industrial, porque algunos de ellos tenían un carácter preindustrial. ¿Cómo se desarrollaba la economía preindustrial? La base principalmente de esta economía era netamente agraria. ¿Por qué? Porque se concentraba prácticamente en el campo. Las ciudades eran escasamente desarrolladas porque la mayor base de producción estaba en el campo. Pues la mayor parte de la gente vivía en el campo, no en la ciudad. Entonces, a partir de eso, también existía mucha posibilidad de que exista lo que es aumento de personas, ¿ya? Pero así como nacían muchas personas, a la vez también morían muchas personas, especialmente los niños. Entonces, a partir de eso, se va a ver que en algunas zonas, como el caso de Inglaterra y Francia, van a aumentar los excedentes alimentarios para alimentar a la gente y para evitar que ésta fallezca. Y para mejorar la nutrición, que es otra cosa. ¿Ya? Entonces, otro factor que influye para que no exista la mortalidad a nivel mundial, pues es la medicina también, que a través de las vacunas evitaba que la gente fallezca. En el siglo XVIII vamos a ver que se van a generar ciertos procesos. Por ejemplo, la revolución industrial, cuyo nombre fue protoindustrialización, porque viene después de la preindustrialización, y esta se mantiene principalmente una expansión comercial, que no solamente maneja un sector, sino varios países, y en el cual le permite a este tener un conocimiento a nivel mundial. El primer enlace para poder generar la industria, pues obviamente va a ser la industria doméstica o el domestic system o el sistema doméstico. Este sistema doméstico va a generarse en el campo, va a tener que ver mucho con la parte agrícola y a partir de eso los textiles vegetativos. Utilizando el algodón especialmente, se desarrollaban las prendas para poder ser vendidas y comerciadas al resto del mundo. Entonces, el empresario, el capitalista, el que ponía el dinero, era generalmente un comerciante, porque es el que le interesaba intercambiar su dinero con productos. Entonces, esta industria doméstica, este sistema doméstico, va a estar establecido principalmente solamente en el campo, por eso va a ser desarrollado por campesinos. Se les pagaba un salario al trabajador, pero en cierto sentido el salario no era muy alto, ya que el que tenía que ganar más del producto era obviamente el comerciante. Entonces, muchos de los productos eran llevados al exterior y por eso se hablaba de la exportación. Y como hemos visto nosotros en la Edad Media, con las famosas guildas y los gremios, también va a establecerse en esta parte lo que vendría a ser la actividad a través de los gremios, o sea, el conjunto de artesanos, ¿no? Bueno, nuestra primera revolución industrial se va a dar en el año 1760 y va a durar hasta el año 1830, entre el siglo XVIII y XIX. Este se va a dar en Inglaterra, ¿ya? ¿Cuándo se da la primera revolución y dónde? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuándo se da la primera revolución industrial y dónde? ¿Qué es Gabriel? En 1750 y 1826. A Digo, ver, a ver, a 1820. ver. Leeremos bien, Gabriel. A ver, ¿qué dice? 1700. 1760 y 1830 en Inglaterra. Eso, en Inglaterra. Ya, muy bien. Ya. Entonces, esta primera revolución va a trabajar con los siguientes elementos: el mineral de carbón o llamado coque, la máquina de vapor, que viene a ser también los trenes, los barcos, y el hierro. El elemento
Obviamente descubierto principalmente en la prehistoria también, ¿no? La edad del hierro, decíamos nosotros. Elemento puro. ¿Qué se utiliza para fundir el hierro? A ver si recuerdan. ¿Qué se llama la fundición del hierro? ¿Cómo es? Metalurgia, dicen. No, es metalurgia es para metales más livianos. Hemos hablado de la metalurgia y después de la... Termina en urgia también, a ver. Siderurgia. ¿Qué es, Fabián? Siderurgia, dicen. Eso, no te va a olvidar, ¿ya? La siderurgia es la fundición a altas temperaturas y es lo que utilizaban también en la Edad Moderna y luego se utilizó también en esta edad contemporánea. Algunos inventos que se dan en esta primera revolución, pues la máquina de hilar, que es como esta que vemos aquí arriba, ¿sí? La máquina de vapor, ya, que es la que tenemos acá, como un tren. La máquina de vapor funcionaba obviamente con el carbón. El barco de vapor, igual, similar. El ferrocarril, que también se utilizaba, que utilizaba vapor. La bicicleta es uno de los inventos que hasta nuestros días sigue existiendo. Y la máquina de escribir también. ¿Por qué la bicicleta y la máquina de escribir? Pues porque ellos no requieren energía, solamente es una simple función del cuerpo humano relacionado al manejo, pero no en sí estos elementos son mecánicos por naturaleza, sino no funcionan por sí solos, sino que necesitan del hombre para funcionar. ¿Ya? Obviamente después la bicicleta ha ido cambiando las características, como la bicicleta eléctrica que va cambiando posteriormente, o la máquina de escribir, que después viene la máquina eléctrica, la computadora y demás. Bueno, las transformaciones que se ven en la primera revolución industrial, vamos a ver esas transformaciones agrarias con el mejoramiento de los cultivos, el crecimiento de la población y el control de natalidad. Obviamente para eso se van a inventar las vacunas y va a haber la revolución agrícola. Las mejores técnicas mecánicas que se pueden utilizar en las empresas. Los comerciales, especialmente de transportes y comunicaciones a través del uso del barco, de vapor y del tren. Y esos principales sectores que van a ser los más renombrados, en este caso el textil y el siderúrgico. El textil manejaba lo que era el algodón, a un principio la lana de oveja, después el algodón. Y del siderúrgico, ya habíamos hablado a qué se refería la siderurgia, a ver si recordamos. ¿A qué se refiere la siderurgia? Fundición de metales a altas temperaturas. Eso, pero tienes que ver qué es la fundición del hierro, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo se dieron estas transformaciones demográficas? Pues vamos a ir viendo que a un principio se van a dar el control de tasas de natalidad. Eso significa que no exista muchos hijos, ¿no? El control de hijos, el desarrollo de hijos. Había más o menos por cada 1,000 personas, 40 que nacían, ¿ya? Entonces había un control de natalidad. También el descenso de mortalidad, porque igual había muchas personas que morían, entonces eso se controlaba a través de las vacunas y el manejo agrícola. Entonces, la revolución agrícola va a establecer principalmente ese concepto de que no exista falencia en la alimentación, que las personas puedan alimentarse y sobrevivir constantemente. Y obviamente dentro de lo que es la parte de las vacunas, ¿no? El avance de la medicina va a generar lo que es, obviamente, que la gente evite tener ciertas enfermedades a través de la prevención con las vacunas. Después vamos a ir viendo dentro de este proceso también la revolución agrícola que se va a dar obviamente en Inglaterra, donde empieza la revolución industrial. Va a establecerse una nueva estructura de la propiedad agraria. O sea, antes eran obviamente las empresas campesinas. Ahora vamos a hablar de los campos abiertos que establecían principalmente a esos campos demasiado extensos, los cuales al momento de cultivarlo generaban cierto proceso de desventaja porque eran muy extensos. Esos se van a sustituir por los cercamientos, vale decir, por campos un poco más
próximos, más pequeños, que puedan ser mejor manejables. Y para eso se va a utilizar ciertas innovaciones. Por ejemplo, se va a sustituir lo que es el sistema Norfolk, ¿ya? Establecido principalmente por que antes era el barbecho que se hacía a mano. El Norfolk ya se hacía utilizando trilladoras, utilizando maquinarias. Se va a establecer pues que estas maquinarias sean obviamente mecánicas con el uso de bestias, en este caso de los caballos o de las mulas. Y se va a cultivar algunos productos que se va a llevar a conocer al resto del mundo: maíz, patatas, plantas, forrajeras para los animales. Y pues estas primeras máquinas agrícolas van a establecerse obviamente en el manejo de la cosecha. Después vamos a ir viendo nosotros que obviamente el hecho de que exista mucho alimento, mucha producción de alimenticia, va a hacer que la población se mantenga contenta. Y ahí es cuando viene ese contexto de trabajador. No solamente el campesino que tenía ya, obviamente había muchos enclosures, pero en algún momento algunos de ellos ya tenían suficiente trabajador. Entonces, el campesino debería buscar otro tipo de rubro de trabajo y ahí es donde nace el campesino que va a trabajar a la industria. Obviamente muchos ya se van desde el campo a la ciudad, pues porque ya no había trabajo en el campo, prefieren ir a buscar a la ciudad donde se podía trabajar en tal vez algunas cosas que ellos conocerían. Entonces, se empezaron a ser contratados estos campesinos en algunas fábricas para poder trabajar con mano de obra barata. ¿Tendría que saber el que va a trabajar, manejar la maquinaria? Pues obviamente habían algunos que tenían la capacitación correspondiente y otros que simplemente iban aprendiendo poco a poco. Entonces, en algún momento la máquina va a sustituir necesariamente al hombre porque ya va a tener un mecanismo distinto y el trabajo que va a realizar la máquina va a ser mucho más avanzada que la mano del hombre laborioso. Entonces, la máquina va a constituir principalmente en un proceso de progreso en esta época. Y la primera máquina, que fue la máquina de vapor inventada por James Watt, va a establecer obviamente para utilizar en la realización de textiles. Bueno, así como se veía que los hombres iban siendo contratados en fábricas, se pensaba a extender la parte comercial. Entonces vamos a ver dos factores en los cuales se establece principalmente la posibilidad de poder extender la situación comercial. Primero es la ampliación del mercado interno, vale decir, el consumo de los productos que se hacían en el mismo sitio. Luego el crecimiento de la población que va a incrementar la demanda de consumo, obviamente a través de la parte económica. Asimismo, como la gente viajaba de un lugar a otro, se empezó a dar que el tren y el barco de vapor fueran elementos de transporte para que la gente vaya a comprar sus productos y pueda traer sus productos a sus sectores de origen. ¿Ya? En relación al mercado externo o a la exportación, también se buscaba estimular la demanda de materias primas que venían de otros sectores para poder después exportar los productos realizados. Establecía también esto, que no solamente el barco o el tren ayudarían, sería fundamental que esto venía desde antiguamente, desde la época antigua, desde la época de la conquista, cuando España transportaba sus productos de América a Europa a través de la casa de contratación, se buscaba principalmente fomentar lo que es el consumo. Lo mismo pasaba en esta época contemporánea, se veía la situación de tener el apoyo de los barcos, principalmente para poder en algún momento llevar los productos de un lugar a otro. Ok, continuamos. En la parte textil vamos a ir viendo algún momento en que el producto importante ya en este contexto va a ser el algodón, que va a desplazar a la lana de oveja y obviamente se va a realizar textiles mucho más finos con el algodón. Teníamos algunas fábricas que producían algodón en esa época, como el caso de Volante de Kay, Spinning Jenny Habermas, Waterframe y el Mully Jenny de Crompton, que van a ser marcas de esa época que van a llevar a cabo sus prendas al mercado. Es como si estuvieras hablando hoy día de Levi's,
de qué más, de Wrangler, no sé, marcas que hoy en día se conocen y que en ese tiempo eran estas las marcas más conocidas de la producción de textiles. Tres hechos van a contribuir al desarrollo primordial de la revolución de los textiles. Primero, ya se prohibían importar telas de algodón de la India, pues el algodón ya se podía cosechar en el mismo sitio y podía en algún momento desarrollarse, obviamente, dentro del mismo contexto. Entonces, en Norteamérica existía más cantidad de producción algodonera, de la cual era mucho más económica para llevarla a Inglaterra y poder llevar a cabo la producción de textiles. Y también en algún momento que las personas que se dedicaban a la parte de la elaboración de textiles no contaban con un apoyo gremial, que es lo que les faltaba a ellos para poder ser representados frente a la política de un país. De la parte siderúrgica, vamos a establecer nosotros que habíamos hablado de la fundición del hierro. Entonces, aquí se utilizaba para esa fundición del hierro la hulla o coque, que es el mineral de carbón, que no solamente se utilizaba para la máquina de vapor, sino también para los trenes y los barcos. ¿Ok? Esta era la primera fuente de energía para mover estas maquinarias. Entonces, en algún momento se va a establecer que el uso del ferrocarril va a tener que ver mucho con el carbón para su desplazamiento. Bueno, la primera revolución industrial desde Inglaterra se va a empezar a expandir a Gran Bretaña, a Bélgica, a Francia, a Alemania. Va a ir expandiéndose en muchos países con el reconocimiento de los tres elementos importantes de la primera revolución industrial. ¿Cuáles fueron esos tres elementos importantes de la primera revolución industrial? A ver si recordamos. A ver, ¿cuáles son? Ya pues, muchachos. Misael. O Gabriel, ya. Los primeros en llegar a la industrialización. ¿Cuáles son esos tres elementos con los cuales la primera revolución industrial trabaja? No los inventos, sino los elementos. ¿Qué dice? Industria textil. No, esos ya los inventos. ¿Cuáles son esos tres elementos? A ver, que dan energía. Uno da energía para empezar. ¿Cuál da energía en esa época? El carbón. El carbón, muy bien. Después del carbón, ¿qué es lo que se funde a través de la siderurgia? Vapor. No, ¿qué es lo que se funde en la siderurgia? Hierro. ¿Qué metal? ¿Qué metal, Fabián? Hierro. Hierro, bueno, ya tienes el carbón, el mineral de carbón, el hierro. ¿Qué faltaría en esos tres elementos? Falta uno más. La máquina de vapor. De vapor. Ahora dime los tres elementos, Gabriel. A ver, ¿cuáles son los tres elementos de la primera revolución industrial? El carbón, el hierro y la máquina de vapor. Así es, muy bien. Y esos tres elementos fueron explotados y exportados principalmente a otros países. Entre los países periféricos tenemos lo que es el Imperio Austriaco, Moravia y Bohemia, al norte Dinamarca y Suecia, al este Rusia, al Mediterráneo tenemos a Cataluña en España y a Piamonte en Italia. También fuera de Europa tenemos en América Estados Unidos, ¿sí? Y en Japón, obviamente, en Asia vamos a destacar a Japón como elemento también que va a llevar a cabo esta revolución. Segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial se da desde el año 1860 y hasta 1914, ¿ya? En Reino Unido. ¿Sí? Reino Unido. ¿Dónde se dio la primera revolución industrial? Gran Bretaña. No. Inglaterra. Inglaterra. Muy bien. ¿Entre qué años se dio la primera revolución? ¿Entre qué años se dio la primera revolución, jóvenes? Por los 1760. ¿Hasta?
¿Hasta Más o cuándo? menos 1820 podría ser. 30. 1830. ¿Ya? Ok. Bueno, aquí en esta segunda revolución industrial van a nacer las nuevas fuentes de energía, se va a reemplazar el hierro por el acero y vamos a nosotros identificar estos elementos. Los elementos de la segunda revolución industrial es el petróleo, la electricidad y el acero. Repiten esto, a ver. Petróleo, electricidad y acero. Y en la primera, ¿cuál sería, Fabián? Si recuerdas. Carbón, hierro y máquina de vapor. Así es, entonces se reemplaza. Y algunos inventos como el caso del aluminio, el frigorífico, telégrafo, dinamita, etcétera, bueno, elementos y los más importantes que resaltaron en esa época, pues el cine, la televisión, la radio, ¿no? El teléfono, ¿ya? Que eran muy importantes en esa época. Pero los elementos es lo que nos interesa, que es el petróleo, la electricidad y el acero, ¿ya? Bueno, vamos a ir viendo que emplean nuevas fuentes de energía, como el caso del petróleo y la electricidad. Y aquí es donde se va a cambiar la organización del trabajo, pues ya no se necesita mano de obra barata, ya se necesita mano de obra especializada que sepa manejar las maquinarias que se traen del exterior. Estas nuevas fuentes de energía, como el petróleo, que sirve para los autos, especialmente Ford lo va a utilizar en el primer tercio del siglo XX para poder llevar a cabo sus primeros vehículos. La electricidad, que va a ser el invento de la bombilla eléctrica con Edison para generar la iluminación, ¿ya? También se va a utilizar la electricidad en la parte de telégrafo, en la parte de la radio, en la parte de la televisión, inclusive en los motores de autos se va a utilizar la electricidad. Algunos nuevos sectores de producción, como el caso de lo que es la parte de la industria química, la elaboración de llantas para los autos, la elaboración de nylon, de caucho, ¿no? Que se generaba principalmente a partir de eso. El hecho de que ya la fundición de mineral de hierro pase a ser fundición del acero también se va a llamar siderurgia. Y esta nueva siderurgia no solamente va a pasar a ser parte del acero, sino de otros elementos, como el caso del aluminio, de otros elementos, como el caso de lo que vendría a ser algunos otros metales que se van a fundir con esta siderurgia, que es una fundición a más grandes temperaturas, y uno de ellos también va a ser el acero. ¿Para qué se fundían los metales? Para crear ciertos elementos como las latas de conserva, ¿sí? O algún caso como los frigoríficos. Bueno, se va a contratar gente especializada y para ello vamos a tener dos modelos de trabajos, el taylorismo y el fordismo. El taylorismo buscaba una mano de obra especializada, pero trataba de hacer la producción en serie, haciendo que una persona pueda ensamblar, crear al mismo tiempo, en un mismo momento, y poder sacar un producto elaborado. En cambio, el fordismo era un trabajo en cadena donde cada sujeto hacía una cosa distinta y se llevaba el producto al final. Pero el fordismo tenía un trabajo en cadena, significaba que alguien se dedicaba a hacer una cosa solamente. Mientras en el caso del taylorismo, no, una persona hacía varias cosas a la vez, en el fordismo una persona hacía una cosa a la vez. Vamos a poner un ejemplo, en el taylorismo, por ejemplo, si alguien quería construir una mesa, tenía que empezar desde cortar la madera, lijarla, darle forma, ponerle las patas, clavarlas y demás. En el fordismo, no. En el fordismo, si alguien quería hacer una mesa, contrataba a alguien que empiece a hacer la madera, otra persona tenía que hacer las patas, otra persona tenía que clavar, otra persona tenía que ensamblar. O sea, había diferentes trabajadores especializados en este caso. Entonces, en algún momento, el fordismo tuvo más éxito que el taylorismo porque obviamente la mano de obra especializada solo iba dirigida a un sector nada más. Luego también se establece otras formas de capital, inventado obviamente desde la Edad Media. La banca va a establecer créditos a aquellas personas que quisieran hacer crecer sus negocios a través de las industrias. Antes se llamaban fábricas, luego cambiaron el nombre de industrias, que fue un poco más extenso ese conocimiento.
Luego, obviamente, después se establecían algunas otras sociedades quienes vinculaban necesariamente el factor económico con la compra y venta de acciones que se denominaba bolsa de valores. Ya, y una vez que se establecía, obviamente, la expansión de la revolución, se va a generar en algún momento esa globalización económica, donde se va a obtener materias primas de los países pobres para venderlos a los países ricos y ahí se pueda generar la industria. Y de esa forma, estos puedan venderlos a los países pobres a un precio mucho más alto. Pero obviamente esto va a identificarse con ese rasgo fundamental de lo que viene a ser el imperialismo y después la Primera Guerra Mundial. Bueno, también vamos a tomar en cuenta que estos cambios van a generar lo que vendría a ser que las poblaciones vayan aumentando en las ciudades y las tasas de natalidad ya se vayan no controlando, como en la antigua vez se controlaban para no tener altas tasas de natalidad. En la segunda revolución industrial ya no se pudo controlar eso y la gente tenía más familia y eso reducía en algún momento el hecho del factor económico en algunos casos. Y claro, que en algún momento eso generaba también que muy poca gente moría y la población seguía creciendo. Y eso le queda significado que dentro de las ciudades las poblaciones eran más amplias que en la parte rural. Bueno, como llegaron ya las personas a vivir en las ciudades, esto se debió a la inmigración, vale decir, al movimiento de personas que entraron a lugares. Y en algún momento se va a establecer una sociedad netamente capitalista dividida en clases. Tenemos una sociedad estamental o feudal, claro, dueños de fábricas, de empresas, mientras tenemos otras sociedades que es una sociedad de clases, que es una sociedad de individuos comunes y corrientes, cuya igualdad no existe dentro de este proceso de producción. Entonces, las dos clases fundamentales va a ser la burguesía, que viene a ser la clase alta, y el proletariado, que viene a ser la masa, la clase baja. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Ok, muy bien. A ver, recordemos, ¿dónde nace la primera revolución industrial? ¿En qué años? A ver. En Inglaterra. ¿Qué años? 1760 a 1830. 1830. Eso, de 1760 a 1830, Inglaterra. ¿Cuáles fueron los tres elementos importantes en la primera revolución industrial? Carbón, hierro y máquina de vapor. Eso. Segunda revolución industrial, años. ¿Qué año nace? 1860. Eso, ¿hasta qué año? Hasta la Primera Guerra Mundial. Eso, pero ¿qué año fue la Primera Guerra Mundial? A ver. 1914. Eso, 1914. ¿Dónde se desarrolló la Segunda Revolución Industrial? Reino Unido. ¿Reino? Eso, Reino Unido. ¿Cuáles fueron los tres elementos principales en la Segunda Revolución Industrial? Acero, petróleo. ¿Y? Electricidad. Así es. Muy bien. Se dice que la Segunda Revolución Industrial de 1760, o digo, de 1860 a 1914. Entonces vamos a tener la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. Esta Primera Guerra Mundial fue el primer conflicto bélico, ¿no? En gran escala en la época moderna actualmente, ¿ya? Y se va a convertir en mundial porque va a enfrentar a las principales provincias en la época, porque va a haber nuevos países que se van sumando al conflicto hasta alcanzar las proporciones globales. Bueno, veamos algunos antecedentes. En el siglo XIX, algunas de las potencias europeas realizaron lo que es la explotación tanto política como económica de algunos continentes, como el caso de Asia y África. Al mismo tiempo que los colonizaron, también surgieron otros estados emergentes, como el caso de Estados Unidos y Japón, ¿ya?
Estas potencias europeas van a empezar a rivalizar entre sí por los territorios y por esa misma razón van a tener conflictos. El colonialismo es una época en que países europeos colonizaban la parte de Asia y África y eso generaba cierto conflicto para ver qué territorio le correspondía a cada país. Y por esa misma razón, aquellos que conquistaban un territorio se denominaban imperios y ahí nace el imperialismo, que va a ser un sistema económico que va a aparecer en la segunda mitad del siglo XIX y este va a intentar dominar a otros países, ¿ya? ¿Cómo se llama la dominación de un país hacia otro? ¿Saben o no? ¿Sabes, Fabián? Imperialismo. No, el imperialismo obviamente es el dominio general, pero si yo domino, digamos Bolivia domina Chile, ¿cómo se llamaría ese proceso? Colonizar. Enajenación. Enajenación, ¿ya? ¿Ok? Entonces hablamos de enajenación cuando hablamos de dominio externo. Bueno, el neocolonialismo significaba que había muchas personas que habían sido colonizadas y que en algún momento había quedado como huella lo que vendría a ser el hecho de que estos países seguían el modelo del otro país y por esa misma razón no se dio necesario una invasión armada en estos sectores, pues ya estaban conquistados. Bueno, las causas de esta gran guerra vamos a tener principalmente que es la formación de alianzas, el imperialismo y la expansión militar, la paz armada e industria bélica en las potencias europeas, ahí hablamos de la carrera armamentística, las rivalidades económicas, pues a través del colonialismo, los nacionalismos y la política externa, el fracaso de las conversaciones, el fracaso de la diplomacia y las luchas por posesiones territoriales. Se van a dar eso. Cuando hablamos de la rivalidad económica, hablamos de ese desarrollo en lo que algunos países, después de la segunda revolución industrial, habían generado mayor riqueza que otros. Entonces, en algún contexto se van a generar ciertas medidas proteccionistas, significa el valor que se desarrolla dentro de un determinado país, y para generarse principalmente y ser reconocidos a nivel internacional. Cuando hablamos de la carrera armamentística, vamos a establecer qué países tenían las armas de última generación. Obviamente, fundamentados en la industria del acero, se generaba grandes armamentos y uno de los países que llevaba a cabo mayor funcionalidad armamentística fue Alemania, ¿sí? Después tenemos los nacionalismos que va a desencadenar la guerra como el factor de dominio de territorio, ¿ya? Entonces, en algún momento, la rivalidad entre Francia y Alemania por la zona de Alsacia y Lorena, anexionada por la Alemania en 1870, es lo que empezaba a generar el contrario entre estos. Luego también la creciente debilidad turca, vale decir, de los musulmanes y el nacionalismo eslavo incrementaron la rivalidad entre Rusia y Hungría por el control de los Balcanes, ¿no? El territorio de los Balcanes era el territorio por los cuales estaban peleando Rusia y Austria-Hungría. Bueno, el motivo que estalla la guerra o el detonante de la guerra lo vamos a tomar con el asesinato del archiduque, heredero al trono de Austria-Hungría, Francisco Fernando. Asesinado el 18 de junio de 1914, ¿ya? ¿En dónde fue asesinado? En Sarajevo. Sarajevo era la capital de Serbia, ¿ya? Se dice aquí el magnicidio porque obviamente no solo se mató al archiduque, sino se mató a toda su familia y los que lo acompañaban. Entonces, el imperio austrohúngaro, al cual pertenecía Fernando, exigió el apoyo del imperio alemán para investigar ese magnicidio en territorio serbio. El imperio austrohúngaro dio un plazo de un ultimátum el 7 de julio a Serbia para que con el apoyo de Rusia no aceptara todas las condiciones impuestas. Y vamos a tomar en cuenta nosotros que empezó a desarrollarse obviamente este contexto de revanchas. ¿Quién había asesinado al archiduque Francisco Fernando? Lo había asesinado un grupo terrorista denominado el Mano Negra, que era un grupo serbio, ¿ya?
y que en algún momento este grupo no lo iba a entregar su presidente o su rey, perdón, esa vez eran reyes. Y pues por esa misma razón, por negarse a esto, empieza a llevarse este conflicto. Bueno, vamos a ver en un primer momento que cada uno de los países contaba con una determinada cantidad de población para ir peleando. En el caso de Alemania tenía 850,000 hombres, Austria tenía 160,000. Francia iba aumentando la cantidad de hombres porque iba reclutando en el servicio militar. Rusia tenía 2 millones de soldados, pero estos no estaban bien armados. Inglaterra no tenía un ejército muy grande y en algún momento los soldados eran soldados campesinos de algunos ejércitos colonizadores. ¿Ya? Todos tenían gastos económicos dentro de los países correspondientes. Austria-Hungría intentó aplastar a Serbia, pero estos contaron con el apoyo de Rusia, quien movilizó sus tropas para impedir el avance de este imperio. Las potencias europeas invocaron diversas alianzas formadas años y décadas atrás, y solo semanas después del magnicidio, del asesinato de Francisco Fernando, estas potencias estaban también en conflicto interno, ¿ya? Entonces, para comprender el origen de la guerra hay que tener en cuenta estas tres rivalidades fundamentales. Primero, la rivalidad entre Alemania y Francia. Luego, entre Alemania e Inglaterra y entre Austria-Hungría y Rusia. Obviamente, ahí venía ese enfoque. Veamos los grupos que se van a armar. Tenemos a la Triple Alianza, que estaba formada por el Imperio Prusiano, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. ¿Ya? La Triple Alianza. ¿Ok? Triple alianza, jóvenes. Triple alianza formada por Imperio Prusiano, Imperio Austrohúngaro e Imperio Otomano. ¿Por quiénes está formada la Triple Alianza? Wendy, ¿estás ahí? Noelia. Gabriel. Sí. ¿Qué países conformaron la Triple Alianza? Rusia, Francia, Inglaterra. A ver, otra vez, Gabriel. Voy a ir para atrás. Léemelo. Léemelo, Gabriel. El Imperio Prusiano. Después. El Imperio Austrohúngaro. ¿Y? El Imperio Otomano. Entonces, ¿quiénes conformaban la Triple Alianza? El Imperio Prusiano, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Así es, ¿ya? Por eso se llama Triple Alianza, tienen que haber. Estos eran los tres imperios más importantes de Europa, ¿no? Luego, el apoyo a estos, en apoyo a lo que es la Triple Entente, en apoyo a Serbia con la Triple Entente, vamos a considerar a los siguientes países. Tenemos a Francia apoyando a Serbia, ¿sí? Aquí es donde se había llevado a cabo el asesinato. A Rusia, Gran Bretaña, ¿sí? ¿Ok? ¿Cuáles fueron los países de la Triple Entente, jóvenes? Rusia, Inglaterra y Francia. Así es, muy bien. Italia y Serbia. Italia, Serbia, todo esto que vemos con amarillo ya se van añadiendo poco a poco, pero los principales acá los tenemos, mira. Francia, Rusia y Gran Bretaña. ¿Ya? Después ahí se va a ir añadiendo Holanda, parte de Irlanda, parte de Portugal, Italia, Grecia, ¿sí? Se van a ir fusionando contra la Triple Alianza. Ahora, ustedes que son tan capos en historia, ¿quién ganó la guerra? ¿La Triple Alianza o la Triple Entente? La Triple Entente. La Triple Entente, muy bien, sí, ¿ya? Acá tenemos los bloques en conflicto. Teníamos a Prusia con Guillermo II, Austria-Hungría con Francisco José II, el Imperio Otomano con Mehmed V, y participaron también Turquía y Bulgaria, uniéndose a los imperios centrales o también la Triple Alianza. La Triple Entente o los ejércitos aliados, tenemos a Inglaterra con Jorge V,
¿ya? A Francia también, Rusia con Nicolás II, a Francia con Raimundo Poncare, a Italia con Víctor Manuel III. Posteriormente participaron Japón con Yoichi Ito y Estados Unidos con Woodrow Wilson, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver nosotros las políticas de alianza y tenemos la alianza o la triple entente. Tenemos a Francia, Reino Unido, Serbia, Bélgica, Japón en el año 1914. 1915 se une Italia, 1916 Rumania, 1917 Estados Unidos por la salida de Rusia y Grecia. Y en 1918 vamos a tomar nosotros en cuenta que se va a firmar la paz de Brest-Litovsk por algunos territorios que ganó Rusia de Alemania. En los imperios centrales tenemos el imperio prusiano, que es conocido actualmente como Alemania, el imperio austrohúngaro, Italia, Turquía y Bulgaria. ¿Sí? Ya, aquí vamos a tomar en cuenta nosotros que Italia, ya para 1914, al inicio de la guerra, va a cambiar de bando a los imperios de la Triple Alianza, ¿ya? Y ahí es donde se va a cambiar la visión un poco de la guerra. Bueno, el sistema de alianzas se va a generalizar todos los países de Europa y Asia y se va a iniciar el conflicto armado que enfrenta a los imperios centrales versus los estados aliados. Vale decir, aquí vamos a tomar en cuenta nosotros, cuando hablamos de los estados aliados, vamos a hablar de la triple alianza y obviamente, de la triple entente, y cuando hablamos de los imperios centrales, vamos a hablar de la triple alianza. Imperios aliados o triple entente tenemos a Francia, Reino Unido, Rusia, Serbia, Bélgica, Japón, Italia, Rumania, Estados Unidos y Grecia. Y el imperio de la triple alianza tenemos imperio prusiano, austrohúngaro, otomano y Turquía. Y la Gran Guerra se va a desarrollar con dos características principales. La Primera Guerra Mundial también es denominado Gran Guerra, ¿ya? Muy bien. Fue una guerra total, porque antes de esta guerra ya había aparecido uno de los inventos más importantes, que era el fusil de repetición o ametralladora, ¿ya? La guerra inicial se llamó la guerra de trincheras, ¿ya? Donde se utilizó el uso del mortero, el carro combate, dio inicio a la guerra acorazada, vale decir, la guerra en defensa con el tanque, ¿ya? Y luego hasta 1915 empezaron a emplearse los gases asfixiantes en las famosas trincheras y el avión va a empezar a ser utilizado como arma de guerra a través del fusilaje aéreo. También la parte de los submarinos. Bueno, aquí participaron muchas naciones y aquí se dio también una masacre porque se bombardeaba ciudades completas y eso se llamaba la era de las catástrofes. Las mujeres en ese tiempo obviamente habían reemplazado a los hombres en las ciudades, pero también después las mujeres se dedicaron a ser parte en los hospitales militares, ¿ya? Entonces las mujeres también viajaron a la guerra a servir, pero como parte médica. Ok, en las guerras vamos a ver estas etapas: la guerra de movimientos en 1914, la guerra de posiciones o trincheras en 1915 a 1916, y de 1917 a 1918 tenemos el final de la guerra o las alianzas. La guerra de trincheras fue la guerra más larga que se dio. Aquí se utilizaron ametralladoras, gases lacrimógenos y demás, donde se estableció obviamente el derrocamiento a aquellos países que se están bien. Es que es bien complicado escapar de una trinchera que todavía estaba cavada, donde los soldados se ensamblaban dentro de estos, y obviamente si aquí llegaba una granada, todos volaban, ¿no? Bueno, esta guerra de movimiento significaba avanzar y hacer retroceder al enemigo, y eso no duró más que un año. Y la que más duró, como hemos dicho hace rato, era la guerra de trincheras, que es donde se cavaba fosos, donde las personas protegían a través de también costales de arena su sector de combate. Pero aquí la desventaja era que empezaban a haber nuevas armas como las granadas, los lanzallamas, los tanques o las armas químicas que van a generar más violencia, especialmente en la guerra. Básicamente esta Primera Guerra Mundial se desarrolló en dos frentes. El frente occidental tenemos a Prusia, o también llamado Alemania, versus Francia. En el frente oriental a Prusia y Austria-Hungría versus Rusia. Aquí tenemos el frente occidental, ¿ya?
Y tenemos aquí a las fuerzas alemanas, o también denominadas los prusianos, y aquí tenemos a las fuerzas aliadas que van a enfrentarse. Aquí se va a dar una de las batallas que se llama la Pochandel, de julio a noviembre de 1917, ¿ya? Entonces esta es la guerra de trincheras acá que nosotros vamos a identificar. Mientras en el frente oriental, que es el otro lado, vamos a tener el avance con las fuerzas de los imperios centrales, que tenemos acá con rojo, ¿sí? Las fuerzas aliadas, ¿ya? Enfocadas principalmente, ¿ya? Y en algún momento el enfrentamiento, obviamente, que vamos a tener nosotros otro tipo de conflictos por acá, ¿ya? Entonces, el 3 de marzo de 1918 se hace la firma de la paz de Brest-Litovsk entre Rusia y Alemania. Porque en el caso habíamos visto nosotros que muchos, por ejemplo, Rusia ganó un territorio de Alemania que se llamaba Polonia. Y claro, en la Segunda Guerra Mundial va a ser querida rescatada por Alemania, en este caso Polonia, ¿no? Por eso se va a llevar a cabo el rompimiento de este tratado. Y el caso de Alemania ganó algunos territorios de Rusia que también se quedaron con Alemania hasta la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esas nuevas armas fabricadas obviamente solamente para la guerra generaban necesariamente que se utilizaran ciertos procesos tecnológicos también en la guerra, ¿no? Como los gases, como las ametralladoras, como los tanques, los aviones, ¿no? Que generaban un progreso dentro del proceso de la guerra. Bueno, la Gran Guerra se prolongó más de lo esperado porque fue hasta 1917 que Estados Unidos entra a esta guerra y empieza a inclinar la balanza a favor de los aliados o de la Triple Entente. Y pues, ¿por qué entra Estados Unidos a la guerra en 1917? Pues porque Rusia se retira ya que tenía una revolución, que era la revolución rusa que se estaba dando, obviamente entre los mencheviques, bolcheviques, contra el Nicolás Zar, o sea, el zar segundo, ¿no? Las consecuencias, pues, van a haber muchas pérdidas económicas que van a provocar, en realidad, que Europa vaya a ceder un puesto hegemónico, especialmente a los Estados Unidos, donde Estados Unidos se va a generar a través de la potencia, ¿ya? Siendo potencia en ese tiempo. ¿Ok? En relación a la parte política, los rusos van a perder estos territorios, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, van a pasar a ser parte de Alemania y Alemania va a perder lo que es Polonia, ¿ya? Los pueblos eslavos del sur los serbios, croatas y eslovenios se van a agrupar y van a formar el reino de Yugoslavia, ¿ya? Y pues obviamente Austria-Hungría va a desaparecer y va a aparecer las repúblicas Austria, Hungría y Checoslovaquia, ¿ya? Y van a desaparecer esas dinastías, Habsburgo y demás que son seculares y van a ser reemplazadas por repúblicas. El imperio turco otomano se va a desintegrar y queda reducido a la meseta de Anatolia con una pequeña parte de Europa. Bueno, en las consecuencias sociales se calcula más de 10 millones de soldados muertos y 13 millones de civiles muertos, como habéis dicho, acribillaban ciudades completas, familias integradas, niños huérfanos, mucha pobreza, mucho hambre después de la guerra. La guerra concluye el 6 de abril de 1917. ¿Por qué? Porque Estados Unidos declara la guerra a Alemania y va a poner principalmente los hombres y las armas. Y en 1918 se dejaría notar esos efectos y obviamente dentro de su entrada en 1917 va a cimentar que en 1918 la guerra ya pueda concluir, los países se puedan rendir. ¿Ya? ¿Qué va a ocasionar esto? Obviamente, primero que Austria-Hungría decide abandonar la contienda, decide abandonar la guerra, a pesar que eso, pues, gracias a ellos había empezado la guerra, pero decide abandonar la guerra y se convierte en república, ¿ya? El único que va a quedar acá va a ser el caso del Imperio Prusiano, que es Alemania, que obviamente Estados Unidos le va a lograr la rendición y de esa forma también se va a concluir esta guerra, ¿ya? Entonces, los alemanes se van a obligar a solicitar un armisticio, que es el levantamiento de armas. El príncipe Maximiliano de Baden va a ser nombrado jefe de gobierno por el Kaiser Guillermo II, y este príncipe va a notificar la rendición al presidente de Estados Unidos, que es Woodrow Wilson, ofreciendo aceptar sus términos de rendición. Para evitar mayor derramamiento de sangre, Alemania solicita la conclusión inmediata del armisticio general,
todos los ámbitos, tierra, agua y aire. ¿Sí? El elemento de paz. Bueno, para la culminación de esta guerra se va a firmar un tratado que es el Tratado de Versalles. Lo van a firmar los países de la Triple Entente, quienes fueron los ganadores de la guerra, ¿ya? Y este pacto fue firmado en realidad con los alemanes y se llamó el Tratado de Versalles. ¿En dónde es Versalles? Eso hemos visto ya en la Revolución Francesa. Ah, no, hemos visto en la Revolución Norteamericana. En Francia. En Francia, muy bien. También hemos visto, ¿no? En la Revolución Norteamericana se firmó el tratado en Versalles, la independencia. Bueno, Alemania aceptaba todas las responsabilidades de la guerra, se comprometió a pagar esta guerra, que obviamente más adelante vamos a ver que no se cumplió. Y pues va a ser reducida a una mínima expresión Alemania, ¿no? Para que después ella, entre los periodos de la guerra, se vaya a levantar y obviamente se genere como potencia posteriormente después con Hitler, ¿no? Vamos a tomar en cuenta esto, ¿ya? Muy bien. Unas 2 preguntas para poder terminar la clase, ¿ya? ¿De qué año a qué año fue la Primera Guerra Mundial? ¿1914 a 1918? Eso. ¿Qué países conformaban la Triple Alianza? Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano. Eso, muy bien. ¿Qué países conformaban la Triple Entente? Inglaterra, Francia, Serbia, Rusia, Grecia A un también. principio, solo a un principio. Ya, Francia está bien. Después, Inglaterra. a ver, al También principio. Estados Unidos, ¿no? Claro, pero Estados Unidos entró en 1917. Ya tienes a Francia. Después de Francia, Rusia, ¿no ve? Sí, Rusia. Y después, Inglaterra. Gran Bretaña. Gran Bretaña. Bueno, Inglaterra es pues una parte de Gran Bretaña, ¿no? Pero Gran Bretaña en sí como imperio. ¿Ya? Así es. A ver, así una preguntita, si ustedes han podido captar. ¿Quién se encontraba como presidente de los Estados Unidos cuando entró Estados Unidos a la guerra? ¿Se acuerdan o no? Fabián. No, profe. Woodrow Wilson. Repite conmigo. Woodrow Wilson. Así es, Woodrow Wilson. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente, ¿dónde se firmó el Tratado de Paz de la Primera Guerra Mundial? En Versalles, Francia. ¿En qué año? 1918. No, 19. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ok, espero que hayan comprendido un poco más ahora.